Hola querido amigo, te saluda acá Gustavo Guerrero de Buenos Aires, Morón, Argentina. Quería compartirte una palabra, una pequeña reflexión, ojalá pueda ayudarte, como siempre trato de darte alguna palabra que te ayude o que aprendas algo nuevo. Lo que te quería comentar, como muchas veces he hablado sobre el tema de la fe, de las creencias y de lo que nos han enseñado y lo que nos dice la verdad, la Biblia, con respecto a Dios, ¿sí? Hay un pasaje en la Biblia que habla del apóstol Pablo, en Romanos, si vos querés buscar y comprobar que esto está en la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16, hasta el versículo 22, más o menos, o 23, hasta el 23, del 16 al 23, nos habla algo que yo quería compartirle. Cuando a veces creemos que nos están hablando de una nueva religión o nos están hablando de una nueva interpretación o algo que se interpreta diferente, a veces hay gente que cuando escucha un mensaje que nunca escuchó, que no es el mensaje que no estaba escrito, es el mensaje que está en la Biblia, que ha sido dejado por Dios como testimonio, ¿sí? A través de hombres que Él ha usado y les ha hablado y les ha inspirado. Por eso la Biblia se la considera inspirada por Dios, porque vemos que todo lo que la palabra de Dios dice coincide, son distintos libros, no es un solo libro, son distintos libros escritos por distintos autores, hombres, que todos coinciden con el mismo Dios que les habló de la misma forma, ¿no? El Dios que creemos que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo para salvarnos. Muchos cuando escuchan un mensaje diferente, por ejemplo, escuchan algo que nunca escucharon, piensan que, porque en la sociedad se nos ha hablado, se nos ha enseñado de Dios de una forma por ahí muy limitada o muy sujeta a un pensamiento de una estructura religiosa, ¿cómo llamarlo? De un organismo religioso donde se enseñó por miles de años de una forma las cosas, no porque realmente por ahí sean exactamente así como está en la Biblia o como la han enseñado los discípulos o como lo han enseñado Jesús o los apóstoles, pero se cree más en la tradición que en lo que dice la misma palabra de Dios. Y es un riesgo, porque ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o a una religión por más que sea milenaria? Creo que nuestra razón nos tiene que llevar a pensar que tenemos que creerle a Dios, porque nosotros un día vamos a tener que darle cuenta a Dios, no a una religión. ¿Sí? La religión no nos va a salvar, la religión no nos va a poner en una mejor posición delante del cielo, delante de Dios, sino el haber creído en Dios y en lo que Él dejó establecido, en sus palabras. ¿Sí? Entonces, yo quería mostrarte este ejemplo. Muchas veces la gente considera, no, vos me estás diciendo algo nuevo porque lo interpretaste diferente. Y no, yo te estoy diciendo lo que dice la verdad, lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que pasa es que lo que sucede es que hay quienes se han encargado de enseñar velada la verdad, la palabra de Dios, con intereses diversos, ¿sí? Algunos lo han hecho con intereses de querer manipular y mantenerte en la ignorancia para que vos no puedas debatir, o para sostener una estructura religiosa que, si enseñamos la verdad de lo que dice, hablaría en contra de sí misma y no conviene, se destruiría esa estructura religiosa. Bueno, no me quiero ir más del tema, cambiar la orientación de lo que te quería explicar. Lo que yo te quiero explicar en este escrito nos habla, a partir del versículo 16, Pablo nos dice que él no le da vergüenza hablar del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios que cambia a las personas. El mensaje de Jesucristo, que habla de que vino para salvarnos, para liberarnos de nuestros pecados, de nuestras culpas.
Jesús vino para hacer eso y para hacernos libres, para que podamos tener una vida nueva, en comunión con Dios y en paz. ¿Sí? En paz con Dios y con los hombres. Este es el mensaje del Evangelio. La buena noticia, ¿sí? Que esa buena noticia es para todo aquel que abre su corazón y cree y acepta, ¿sí? Y reconoce y es humilde y se arrepiente y reconoce que hemos vivido sin Dios, hemos vivido apartados de Dios y haciendo lo que mejor nos parece y muchas veces hemos hecho mal. Cuando entendemos y aceptamos el mensaje de Dios es eso. Cuando vino Jesucristo, lo primero que predicó fue eso. Antes de él, Juan el Bautista, predicaban arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado, ¿no? ¿Qué querían decir? Arrepiéntanse de haber vivido sin Dios, haciendo las cosas a su manera, haciendo mal al prójimo, apartados de Dios, y ahora arrepintiéndose, dejando el mal, dejando la maldad, observando lo que Dios dice, buscando la palabra de Dios, aceptando al que Él envió para salvarnos, que es Jesús, que es su Hijo, que aceptar el sacrificio que Él hace para salvarnos y unirnos a Dios otra vez, creyendo esto, aceptándolo y empezando a buscar a Dios en su palabra, en nuestra oración, cambiemos nuestros caminos y estemos en paz con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio, no hay otra historia. Dios no vino para pedirte sacrificios humanos, ni que te lastimen, ni que hagas un montón de cosas. Sacrificios me refiero a hacer grandes sacrificios donde te expones hasta tu salud queriendo agradar a Dios. Dios no habla de eso, Dios habla de que te cambies tu forma de pensar. Si estabas haciendo el mal, si estabas viviendo alejado de Dios y muchas veces haciendo mal a vos mismo y a tu prójimo, que hoy veas lo que Dios dice, que Dios, la ley de Dios es una ley de amor, que quiere que vivas en amor y en paz con vos, con tu prójimo y con Dios mismo. ¿Sí? El Evangelio en sí es esto, y es que Cristo vino a salvarnos y que solo por la fe en Él tenemos perdón, salvación y volvemos a tener una comunión con Dios como la que tenían al comienzo los primeros hombres. ¿Sí? Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué dice? Después, cuando seguimos leyendo, yo tengo una versión un poquito más clara donde dice, en el versículo 18 dice: pero hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está como enojado, dice, con ellos, con aquellos que te privan de la verdad. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esta gente no tiene excusa, dice, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracia. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales, al fin y al cabo, o con forma de pájaro, de animales, de cuatro patas y de serpiente. Bueno, acá lo que está diciendo es que a veces el hombre en su imaginación y por no querer aferrarse a la verdad y a la que Dios nos ha revelado, trata de inventar sus propios dioses o sus propios salvadores. Cuando Dios ya se nos mostró como un Dios poderoso, creador de todo el universo, por todo lo que vemos, por toda la creación, nos damos cuenta que Dios no puede ser ni chiquitito como una imaginación que no podamos hacer de un hombre o de un animal o de algo como en la antigüedad se adoraban animales, con forma de animales, dioses, ¿no? O de seres humanos, ¿sí? Si vamos a nuestra época también vemos que mucha gente le rinde honores a ciertos seres con formas humanas y que no tiene nada que ver con Dios. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Ese mensaje era para esa época y es para nuestra época también, porque hoy también sigue pasando lo mismo. Ahora, lo que yo quería destacar, dice que hay gente malvada, dice Pablo, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y que Dios está enojado con esa gente. ¿Por qué? Porque es la responsable de traer luz, verdad, conocimiento a la gente que es a lo mejor humilde, sencilla, que quiere con devoción creer en Dios, y viene alguien
con supuesto conocimiento, con estudio, y te dice una cosa que no es verdad, o te tapa, o te dice la mitad de la verdad, o te la dice como le parece para engañarte, o para llevarte a creer en una estructura, como te digo, religiosa, la cual hay que mantenerla. Entonces te privan de la verdad por querer ellos sostener su propia verdad. Esto es lo que está diciendo acá de alguna forma Pablo, ¿sí? No deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado, por medio de las cosas que ha creado, por todo lo que Dios ha creado nos muestra lo que es la grandeza de Dios. Y esta gente dice sabe, o sea que habla de gente que sabe, no solo por lo que se ve, sino porque lo que ha estudiado, gente que sabe cómo llevar el verdadero mensaje, cómo hablar de Dios, cómo describirlo a Dios como realmente es, pero no, prefiere ocultarlo, prefiere mentir. Y esto es muy grave, prefiere decir otra verdad. Y esto es muy grave. Por eso yo te decía, cuando vos escuchás un mensaje como el que yo te estoy diciendo hoy, y que a lo mejor nunca lo escuchaste, no es que yo te estoy inventando algo, o que estoy inventando algo nuevo, o interpretando algo nuevo, no. Es lo que dice la Biblia. La Sagrada Escritura dice esto: Jesús vino para perdonarte, salvarte, darte una vida nueva. Tenés que creerlo. Solamente por la fe entras en esta nueva vida. Solamente por pedirle perdón a Dios y decir: Señor, me arrepiento por haber vivido sin ti, por haber hecho las cosas que estaban a veces en contra tuya, pero no me daba cuenta. Me arrepiento y acepto tu perdón, porque tú me viniste a traer perdón y salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Me diste tus palabras para creerlas, para seguirte y para empezar una vida nueva. Si observo tus palabras, voy a empezar a cambiar, porque son tus palabras que se expresan en la Biblia, ¿no? Pero lo principal es que nos enviaste a Jesús, a tu Hijo, para que Él me salvara. Yo ya no debo pensar otra cosa más que creer que Jesús, tu Hijo, me ha venido a salvar y me da la posibilidad de cambiar y de acercarme a ti. Cualquier otra cosa fuera de esto es un engaño, es una mentira. Como te digo, la Biblia está para que vos lo observes, la veas y puedas entender. Quien te dice media verdad, o quien te dice, como dice en una parte también en la Biblia, en el Apocalipsis, el que quita o el que añade. Hay quienes se encargan de quitarle a la palabra de Dios lo que dice, o de añadirle cosas. Y Dios eso no lo acepta. Le parece una aberración que se engañe a la gente inocente que de corazón quiere buscar a Dios. Y a veces sigue instituciones o estructuras religiosas que engañan o privan de la verdad a la gente, o que enseñan medias verdades, o que enseñan lo que conviene. Dios no está de acuerdo, es más, como dice, hasta enojado con aquellos que esconden la verdad, como dice este pasaje que acabamos de leer recién, ¿sí? Dios no está de acuerdo. En el versículo 18 dice, del capítulo 1. Gente malvada que no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Dios, que vive y ve en el cielo y en la tierra, está muy enojado con ellos. Dios se enoja con aquellos que te han encargado de enseñar la verdad, que la saben, que la conocen, y en vez de enseñarla, la tapan, la velan, o no permiten que la gente lo sepa. Y eso es grave, muy grave. Por eso, querido amigo, lo que yo te estoy hablando hoy es muy sencillo. Debes creer en Jesucristo, debes creer como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia, como lo enseñó Jesús mismo, como lo enseñaron los apóstoles, como lo enseñaron los profetas de Dios aún en el Antiguo Testamento, que la salvación venía de nuestro Dios y que nos iba a enviar un Salvador y vino, que fue Jesucristo. Cualquiera que te enseña que la salvación, el perdón y agradar a Dios hay que hacer algo extra, no sé, hacer un sacrificio, hacer caminata o hacer no sé qué, o ofrecer alguna ofrenda especial o algo para que Dios te vea mejor y te acepte, bueno, no es de Dios. La Biblia no enseña eso. Lo lamento si lo creíste, lo lamento. Es muy triste cuando te das cuenta que te han engañado o no te han enseñado la verdad. La Biblia enseña solo esto, que por la fe en Jesucristo tenemos perdón, salvación, nos acercamos a Dios, Dios nos escucha a través de porque hemos creído en su Hijo Jesús y en su sacrificio. ¿Sí?
y porque hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido y hemos decidido cambiar de vida y empezar a seguir a Dios. A partir de ahí empieza una nueva etapa en tu vida y empieza una relación muy hermosa con Dios. Solo de esta manera. No es algo nuevo, es lo que estaba escrito de hace 2000 años o más de 2000 años, que esta verdad está. Lo que pasa es que ha sido cambiada, transformada, tapada, pero estaba. Hay quienes se encargaron, como dice acá Pablo, de privarnos de la verdad, ¿sí? Que se han encargado de ocultarnos la verdad. Bueno, querido amigo, hoy yo te estoy diciendo esto, que es la verdad, que es la palabra de Dios. No es lo que digo yo, no es lo que dice una religión, es lo que dice la Biblia, inspirada por hombres, inspirada por Dios a hombres, entre ellos el apóstol Pablo y todos los apóstoles, ¿sí? Las cartas que están en la Biblia son de Pedro, de Pablo, de Juan, de muchos de los hombres que estuvieron caminando con Jesús, ¿sí? Y que dejaron escrito todo lo que vieron, todo lo que oyeron. Y es para vos, que quedara el testimonio para que vos lo escucharas hoy, lo creyeras y tuvieras paz en tu corazón y te acercaras a Dios. Amigo, amiga, yo hoy te traigo este mensaje también. Está en vos aceptarlo, creerlo, seguir creyendo en una religión o creer en lo que Cristo dice, en lo que los apóstoles enseñaron, lo que dice la palabra de Dios. Esto te va a dar paz, creerle a Dios te va a dar paz. Que Dios te dé paz en esta noche, que Dios te bendiga y que puedas aceptar ahora a Jesús como tu Salvador es lo mejor que te puede pasar. Reconocer tu pecado, tus errores delante de Dios y aceptar la salvación que Dios te da a través de su Hijo es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que podés hacer hoy y aceptar. Bueno, querido amigo, que Dios te bendiga, que tengas paz, que Él te acompañe, que Dios te ilumine y te muestre esta verdad que por ahí muchos te han tratado de ocultar. Dios te bendiga.